Actualmente vivimos en un mundo donde todo es lo práctico, o que tiene como resultado de inmediato, lo que empleamos y lo que nos sirve para aquí y en el preciso momento. Pero aquello que tiene más que ver con las humanidades, con la letra, la filosofía, parece que no tuviera tanta importancia. Y mucha gente joven, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué es importante tener en nuestra vida la filosofía o todo aquello que tenga que ver con la filosofía? La palabra filosofía deriva de dos palabras griegas, la palabra filo, que significa amor, y sofía, quiere decir sabiduría. Entonces esta palabra, etimológicamente hablando, significa amor a la sabiduría. Los primeros hombres que en la antigüedad se dedicaron al estudio de la naturaleza se les llamó sofo, o sofistas, o sabios, pero se le atribuye a Pitágoras la invención de la palabra filosofía. Esta palabra surgió ante el hecho de que una persona le llamó sabio, a lo que le respondió que no, lo que tenía era amor a la sabiduría. Desde la perspectiva de la labor de la filosofía en el mundo actual, pensamos que la filosofía tiene un sentido porque nos permite abrirnos los límites del pensamiento de tal forma que podamos encontrarle cierta unidad. Por lo tanto, la filosofía nos puede ayudar a ser más humanos, humanos en un sentido integral y con esta a buscar el principio que nos contribuye de acuerdo a los aspectos trascendentales de la vida del ser humano. La importancia que tiene la filosofía en el contexto actual, más específicamente en la situación política, es que contribuye a buscar una metodológica para encontrar el origen y posibles soluciones de un problema a través del análisis, la crítica y una reflexión que conllevan a plantear leyes o políticas mejores. La filosofía es el estudio de la totalidad de lo existente porque no se limita solo a un objeto y se interesa por todo lo humano. Por lo tanto, busca respuestas a los problemas fundamentales, de tal manera que trata de entender al hombre en su entorno y su sentir, y busca el sentido de su existencia y por qué la filosofía busca el principio constitutivo del ser, el arjé de las cosas de una forma muy objetiva. En nuestros días existe una filosofía de la ciencia, de la literatura, de la psicología, de la antropología, del lenguaje, de las matemáticas, de la biología, etc. La labor principal de esta filosofía es dar un sustento racional, observar el modo de trabajar y ubicar histórica y conceptualmente el trabajo particular de cada disciplina que estudia. Finalmente, la pregunta sobre si es necesaria la filosofía en el mundo actual ha requerido de respuestas desde una reflexión filosófica que funda en razones sus dichos para demostrar la necesidad de filosofía en el mundo actual. Porque el ser humano del ayer y el actual constituyen el núcleo central de filosofar como sujeto filosofante, que practica metódicamente la duda, porque busca el saber afanosamente. Por lo mismo, la filosofía es algo central y necesario al ser humano, y de ello no puede prescindir. Esta pequeña extracción tomada del libro Un mundo sin filosofía ya viene resumido lo que trataré de explicar a continuación. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en la actualidad? Junto con otras preguntas que más adelante se desarrollarán para hacer más interesante el tema, daré mi punto de vista sobre la filosofía en la actualidad. ¿Cómo debería de ser? El papel que debe entonces tener la filosofía es de hacer conciencia, sobre todo en los jóvenes, tratar de sacarles de la cabeza lo que los medios de comunicación y la sociedad en general han formado en ellos. Morales basadas en el consumismo y sin valores, meter una nueva ideología basada en el respeto, fomentar la amistad y muchos más valores. No matarlos, tratar de inculcar el razonar, el filosofar en sí. Quitarnos esta vida vacía y zombie que llevamos al estar pegados 24 horas al televisor. Tratar de introducirnos en el pensamiento, la lectura, la música o algún tipo de recreación mental que alerten nuestra mente y nos obliguen a cuestionarnos nuestro entorno, no conformarnos como esta, sino tratar de cambiarlo y modificarlo para que este mundo no termine hacia lo que parece ser un holocausto de filosofía. ¿Cuál es la vigencia de la filosofía en el mundo actual? Para muchos, la filosofía es una ciencia que no presenta nada de práctico, ya que trata de temas como el ser, el devenir. Pero para otros, y podemos hablar de hombres tanto de la antigüedad como de la actualidad, creen que la filosofía es una forma de vivir, y lo podemos demostrar sabiendo que los filósofos modernos no son solo filósofos, sino que muchos de ellos fueron matemáticos, profesores de grandes universidades, músicos, etc. Y entonces, ¿ellos qué pensaban de la filosofía? Se cree que la filosofía era el medio por el cual ellos podían vivir. Pensaban en las preguntas que mantenían con sentido la vida, las mismas que hoy nosotros nos hacemos, y pensamos que las respuestas las tenemos en cosas simples, como el amor, ideales como la paz y la amistad, etc. Pero ellos, los filósofos, se dieron cuenta de que esos elementos eran apenas una parte de la vida. Por eso empezaron a buscar más significado, y eso solo lo encontraron en la filosofía, una eterna búsqueda del verdadero sentido de la existencia y lo que ello implica.